Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a discutir con nuestros invitados sobre el amparo directo 18/2020. Es un tema complejo desde el punto de vista jurídico, pero mire, déjeme le digo, sobre todo desde el punto de vista humano, porque las relaciones familiares, los temas de la filiación, las sucesiones, las herencias, los pleitos sucesorios, bueno, pues caramba, todos podríamos contar anécdotas sobre esto y precisamente en este contexto de cierto dramatismo, incluso me atrevo a calificarlo así, en las relaciones familiares es en el cual se inserta esta sentencia para cuya comprensión y análisis le doy la bienvenida al programa a Alexander López Moreno. Alexander, bienvenido, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación, agradezco la oportunidad que se me brinda y es un honor. Gracias. Y el honor es para nosotros de recibirte, muy bienvenido. Y también le doy la bienvenida al programa a Marilena Corral. Marilena, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, igualmente. Y empezamos contigo, Marilena. Te quiero plantear lo siguiente. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el contexto fáctico? ¿Cuáles son los hechos medulares? Casi te diría, Marilena, la historia del caso y cómo a través de una secuela procesal, porque pues, se trata de un amparo directo, llega hasta conocimiento de la Suprema Corte. Marilena, por favor. Sí, claro que sí, doctor. Este asunto tiene su origen en el estado de Querétaro. En 1992, una señora da luz a su hija y la registra, se genera un acta de nacimiento y todo. Pasado un año, ante la imposibilidad de continuar cuidándola, la señora le deja al cargo a su amiga, a la menor, quien a su vez decide registrarla como si fuera hija propia. Entonces tenemos que la niña tiene un año y ya tiene 2 actas de nacimiento, con el mismo nombre pero 2 apellidos distintos en cada acta. Esto genera que la niña la integra a su familia como una hija más y forma parte de su relación familiar, crece con la hija biológica como si fuera su hermana y se integra en general en el contexto familiar como un miembro más de la familia. Ya pasado el tiempo, esta joven tiene 2 hijas, las registra como madre soltera, por lo que los apellidos de la segunda acta de nacimiento ahora los tienen sus hijas. Y su madre, la que la acogió, registra como abuela, en el acta está registrada como si fuera la abuela de estas niñas. La madre no biológica fallece en 2014, esto es más de 20 años después de que esta persona estaba integrada a la vida familiar de esta familia. Y en 2017 la hija acogida denuncia la sucesión. Es precisamente por este motivo que la hermana, quien es la hija biológica, promueve un juicio ordinario civil donde demanda la nulidad del acta de nacimiento de su hermana, sobre la base que está la existencia de la primera. El tribunal en primera instancia desestima la acción, pero ya el tribunal de apelación declara procedente la nulidad, sobre la base de que el primer registro genera necesariamente la nulidad absoluta del posterior. En contra de esta determinación, la hija no biológica promueve amparo directo y reclama, entre otras cosas, que pues su hermana no tiene legitimación para demandarla, porque para empezar la hermana participó como testigo en el acta de nacimiento, que no podía desconocer la voluntad de su mamá, porque fueron 20 años que ella estuvo integrada como parte de esa familia, que esta nulidad iba a violar su derecho a la personalidad e identidad, porque como este registro fue cuando ella tenía un año, a partir de ahí construyó su realidad, todos sus documentos oficiales, escolares, toda su vida la estructuró con base en ese nombre y en esa identidad. Incluso las actas de nacimiento de sus hijas derivan a partir de esta segunda acta de nacimiento. Entonces consideró que esta determinación de nulidad también iba a afectar a sus hijas menores de edad. Ante la novedad del tema, porque ciertamente la Corte ya había resuelto sobre el tema de filiación y sobre el tema de la realidad social, pero casi todos estos temas se enfocaban a los menores. Y en este caso, pues la afectada ya no es menor de edad, ya es mayor de edad. Entonces, precisamente por esta novedad, la primera sala determinó atraer el asunto para resolver pues sobre la legitimación de la hermana
para ver si podía o no demandar la nulidad del acta, resolver qué alcance puede tener esta legitimación, si es suficiente para destruir la voluntad del autor de la sucesión, en este caso de la mamá. En su caso, ¿cuál es el acta que debe prevalecer y qué va a pasar con la primera o la segunda si es que alguna de ellas se anula? ¿Y cuál es el alcance de la nulidad de la segunda acta sobre las menores de edad, sobre las hijas? Este fue el planteamiento que se abordó ya en el presente asunto. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Marilena, por esta síntesis. Y ahora voy contigo, Alexander, para plantearte esto. Marilena nos está poniendo en el contexto, efectivamente, de la argumentación que desarrolla la Suprema Corte en la sentencia de dos cuestiones, creo yo, diferentes y distintas, que son, por un lado, cuestiones de índole formal procesal, llamémosla así, vinculadas con el tema de la legitimación de la hija biológica, hermana también de quien fue recibida y a favor de quien se expide la segunda acta, para discutir o no la nulidad. Y luego, pues el tema más de fondo, sobre el cual también les voy a pedir más adelante que nos ayuden a entender el alcance de la sentencia, de la filiación y de la subsistencia de ese vínculo entre la originalmente menor de edad y la progenitora ya fallecida. Empecemos por lo primero, Alexander. ¿Qué pasa con la legitimación? ¿Puede la hija biológica de esta señora cuya sucesión se discute reclamar la nulidad de la segunda acta de nacimiento para, pues, obviamente con el propósito de excluirla de la sucesión, ¿no? Obviamente es un pleito de herencia, ¿no? Alexander, por favor. Claro. Pues mira, en la sentencia lo que pasa es de que en primera instancia el juez natural establece y dice que esta chica, la hermana o la hija biológica, cuando compareció por su propio derecho y entonces no acudía ni como heredera ni como representante de la sucesión. Esto genera pues que el juez de primera instancia desestime la acción, dice, no, a ver, no existe legitimación porque no tienes ninguna afectación. Ahora, cuando va en segunda instancia, porque ella apela, y entonces dice la sala, a ver, no, espérate, sí tiene legitimación, pero ahí hace una confusión entre legitimación en el proceso y legitimación en la causa. La legitimación en el proceso la debemos de entender como la facultad que tiene alguien para representar a otra persona, y la legitimación en la causa como la afectación a tu derecho y por lo tanto que podrías acudir. Aquí el punto es que se hace el distingo en esta parte de la sentencia y se dice, mira, visto desde el aspecto procesal, pues fue incorrecto que la sala determinara pues que efectivamente carecía de legitimación procesal. Sin embargo, el punto es que visto desde la legitimación en la causa y como es una cuestión que atañe al fondo, entonces sí se tendría que ver. Ahora, sobre este punto, específicamente la legislación del Estado de Querétaro establece en 2 artículos qué es lo que pasa, cuáles son los supuestos de legitimación. Uno, cuando tienes un interés jurídico porque formaste parte del acto o representas a la sucesión como heredera o como representante. Y 2, como un interés legítimo para que cualquier persona que tenga interés en que esta acta, que es la segunda, que no debería de existir, pues pueda acudir a demandar. Esto fue un punto esencial que se vio en la sentencia. Oye, Alexander, ¿qué tan relevante es para efecto de atender este segundo tema que planteas, el hecho de que ella misma, la accionante, la demandante, haya sido testigo en el acta? Ella participó también y cuando ella participa, te planteo, Alexander, te lo pregunto, pues ya también siendo mayor de edad, ¿cierto? ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. La chica tenía 21 años cuando ella participa como testigo dentro de del acta de reconocimiento que hace su mamá. Entonces esta niña dices, bueno, pues tú no puedes venir ahora a desconocer los actos en los que participaste, porque nadie se puede beneficiar de su propio dolo, aunado a que la legislación de en aquel momento vigente en el Estado de Querétaro, pues sí establecía las causas y las sanciones en las que incurrían quienes fueran a declarar en falsedad en declaración ante un oficial del registro civil.
que ahora eso ya queda para un tema aparte, eso ya ahorita Sí. no es trascendente, pero ciertamente esa aparición, digamos, del accionante en el acta en calidad de testigo, pues de alguna forma justifica la legitimación, digamos que es una puerta que se abre, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, a ver, regreso contigo, Marilena. Parecería ser, te hago un primer planteamiento para que nos vayamos acercando poquito a poco al tema. Parecería ser que hay una disputa aquí entre una comprensión desde la legalidad eh, de lo que involucra este caso, porque hay una certeza de que pues, una persona no debe tener dos actas. Esto es completamente irregular. Pero también una aproximación diversa, que creo que es la que desarrolla en efecto la Corte, desde el punto de vista ya no de la legalidad, sino de la constitucionalidad, porque también están involucrados derechos humanos. Por ahí más adelante platicaremos el derecho al nombre, el derecho a la identidad, en fin, una serie de cuestiones no de legalidad, sino de constitucionalidad. ¿Cómo entender la complejidad de este tipo de asuntos, Marilena? No dejando a un lado los aspectos de mera legalidad, que yo creo que importan y son muy relevantes, pero tampoco sacrificando derechos humanos. ¿Cómo entrarle a esta complejidad? Que justo una vez que pudimos superar el tema de la legitimación y determinar que la hermana biológica sí podía demandar la nulidad del acta, a partir de ahí es que ya se entra al análisis del fondo del asunto y es donde se hace en realidad un ejercicio de ponderación. Ciertamente la ley prevé que no puede existir dos actas, pero tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque podría dar lugar a dos identidades y podría hacerse incluso de esto a un mal uso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en la práctica, en la vida real, esto sucede? Y entonces una persona se ha conducido con la segunda acta durante toda su vida y ha desarrollado sus relaciones hacia ella, pero hacia los demás, hacia los terceros. Ha contratado, ha celebrado hasta su certificado de primaria, o sea, todo su entorno tiene que ver con esta realidad. Entonces, cuando confrontamos que ciertamente, si fuera de un tema de mera legalidad, simplemente la primera acta no hubiera desestimado la segunda y la segunda se hubiera declarado nula absolutamente. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando contextualizamos con esta realidad, es cuando vienen todos los derechos humanos de la persona que están atrás de esta determinación, ¿no? ¿Qué pasa? Está el nombre, la identidad, la afiliación, la solidaridad. O sea, hay un conjunto de actos que sucedieron, que si bien ciertamente no sucedió un acto jurídico legal, porque no tiene que hacerse, no podría haber sucedido esto, tendría que haber sido en todo caso o una adopción para que fuera un reconocimiento jurídicamente válido, que en realidad fue lo que es una adopción de hecho, ¿no? No lo hacen jurídicamente, no están en los supuestos legales, sin embargo la mamá integra a la hija a la familia y así se desarrolla. El considerar la ley tan limitadamente y verla en un aspecto tan legalista, cuadrado, hubiera llevado a la nulidad de la segunda acta, ¿no? Pero cuando se hace un enfoque mucho más amplio a través de la Constitución y de la Convención, las convenciones y los tratados internacionales, pues juegan todos estos derechos un papel muy importante y entonces ahí se hace una ponderación. ¿Qué es más importante? ¿Que se deje insubsistente esa acta o que subsista y se protejan todos los derechos? ¿Dónde pierde el Estado más? ¿Afectando los derechos humanos directamente de una persona o por la existencia de dos actas? Claro, también tuvimos que solventar en el problema este tema de la existencia de dos actas. Precisamos, por ejemplo, que no puede derivar esto de un hecho ilícito, porque tampoco es la idea convalidar alguna situación que derive de algo, de un delito, no es por ahí. Es un hecho, pero bueno, que derive de actos de buena fe, que tuvieron la intención de acoger a la persona, ¿no? A través del estado de posesión de hijo, pero no puede derivar de ilícitos. Y también tuvimos que darle el alcance a la existencia de la primera acta, porque tampoco pudimos eliminarla. ¿Qué pasa? Si el hecho de acoger la legalidad de la segunda y no declarar su nulidad no invalida la primera, ¿no? Entonces, tuvimos que ir poniendo una serie de candados en el sentido de ver todas estas situaciones que se abren periféricamente al tema central, aunque el tema de hecho era ese. La mujer decidió incorporar a la niña a su familia como su hija. Ya en el momento de heredar, la hermana biológica no quiere hacerlo. Ella lo sabía, participó en este acto. Entonces,
ahí tuvimos que ir como que limitando todo esto. A través del ejercicio de ponderación de todos estos derechos los fuimos analizando, particularmente el de solidaridad humana y el de estado de posesión de hijos. A partir de estos dos derechos fue que construimos esta figura que ahora se analiza. Correcto, y que vamos a comentar con detalle. Antes, déjenme abrir un paréntesis aquí para plantearte nada más un apunte, Marilena, sobre esto que dices de cómo se debería haber hecho de manera correcta. Y te lo quiero preguntar porque las personas que estén escuchando, viendo el programa, tal vez digan, oye, híjole, esto que a lo mejor derivó en un pleito jurídico y judicial de años y de, pues, que tuvieran que contratar asistencia jurídica las personas involucradas, que no se pudiera solventar el tema de la sucesión de la señora fallecida, que incluso por ahí el cónyuge supérstite, quien le sobrevivió, fue llamado a juicio también para que declarara y diera su punto de vista en contra de la persona que tenía las dos actas. Y si nos están escuchando, Marilena, también una reflexión de cómo, si se va a dar este paso tan delicado en la vida de una persona, hacerlo bien jurídicamente. ¿No crees que hay que llamar la atención sobre eso? Ayúdanos para que el público lo comprenda mejor. Sí, tendría que ser necesariamente a través de una adopción. Y más que en este caso, la madre biológica estaba de acuerdo. Estuvo de acuerdo en entregar a la niña. Entonces tenían que haber realizado todo el proceso jurídico de adopción en las instancias legales, con la intervención del DIF, a través de los procesos legales correspondientes a la adopción. Porque hacerlo de otra manera, por ejemplo, aquí para consolidar el estado de posesión de hijo, no es que tenga al niño 2 años, no, en realidad tiene que pasar un tiempo considerable que realmente uno pueda decir que sí se estructuró toda la personalidad a partir de ese nombre, de ese tiempo, de esa identidad. No es que suceda esto, tengo al niño 2 años y ya voy a registrarlo por filiación por solidaridad. No, en este supuesto ya transcurrieron más de 2 décadas donde la persona se ostentó de esa manera, que incluso transmitió el nombre a sus hijas. Entonces, no es la vía idónea, no es lo adecuado. Esto sucede en situaciones de hecho fácticas, pero a través de situaciones jurídicas tendría que consolidarse una adopción, hacerlo por la vía legal conducente, e insisto, en este caso la mamá estaba de acuerdo, no hubiera habido mayor problema, pero no, para consolidar un tipo de situación como en el caso, sí se necesita un periodo de tiempo largo, considerable, que sea el suficiente para poder decir sin problema que la persona sí estructuró su identidad a partir de esa relación jurídica, que sí creó los lazos afectivos, que sí fue la hija verdadera, ¿no? Más allá de su identidad o no biológica, que sí se comportó como hija y que la señora se comportó como madre. Y todo su entorno familiar, porque fueron tíos, abuelos, primos, todo su entorno familiar se dio por esto. Entonces, aquí en realidad es notable el paso del tiempo para poder llegar a esta determinación. Sin duda alguna. En fin, ahí está la cuestión, ahí están los planteamientos. Qué caso tan difícil, ¿no? También en parte, y que demuestra la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones humanas, las relaciones familiares son bien complicadas, bien complejas. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vayan, para continuar en esta conversación y análisis del Amparo Directo 18/2020 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir en el análisis y comentario con nuestros invitados de este Amparo Directo 18/2020, el tema de la dificultad, de la complejidad de las relaciones familiares, de quién es hijo o hija y en qué condiciones, y de las actas de nacimiento a veces duplicadas. Voy contigo, Alexander López Moreno, para plantearte esto. Me da la impresión, ahorita que estábamos escuchando a María Elena, que es un tema pues muy novedoso, porque seguramente ustedes que están muy jóvenes, pues no sé si les tocó o no, pero el derecho de familia antes se explicaba de manera muy formal, muy tradicional, hasta con una influencia hasta religiosa, si me dejas apuntarlo así, Alexander. Pero esto de cuestionarnos la presencia de temas de derechos humanos, una argumentación ponderativa, una consideración que va más allá del mero formalismo o de la estricta legalidad en este tipo de temas, le da un matiz muy novedoso, que es un reto también en términos argumentativos. Compártenos tu punto de vista, Alexander, sobre esto. Gracias. Pues mira, sí, efectivamente,
Tradicionalmente el derecho de familia pues se veía muy rígido, por así establecerlo. La misma codificación civil pues establece cuáles son los parámetros para establecer la afiliación, por ejemplo. Y en este punto las legislaturas y los códigos y el Código Civil, que ya son ya de años, establecen pues que los únicos tipos de filiación pues se van a dar a través de la filiación por consanguinidad y la filiación que es la filiación civil. Y la consanguinidad, pues la entendemos como los hijos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, pero que finalmente vienen en una línea recta. Y luego también encontramos lo que es la filiación civil, que la conocen como la adopción, o ya las nuevas técnicas pues de reproducción. Sin embargo, la Corte ha evolucionado desde la reforma del año 2011 y ha ido transformando y ha ido reconociendo derechos humanos. Dentro de estos mismos derechos humanos, pues ha abierto la puerta para conocer y a reconocer nuevas formas de filiación, tales como la comaternidad, la reproducción asistida, la maternidad subrogada. Y ahora la Suprema Corte, partiendo de la base de lo que es la solidaridad humana, que no es más que la esencia que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas de acoger a alguien que vemos desvalido, que tiene su origen en la figura de los alimentos, que por sí sola vamos y damos, sabemos que vamos a dar de comer, vemos a alguien en la calle mal y vamos y le damos algo. Ahora, aquí lo que pasa en este asunto específicamente es que la señora se lo entrega a su amiga y ahora esta señora dice, ¿y qué hago con la niña si necesita tener una familia? ¿Por qué? Porque quien se la regala, por así decirlo, no tenía esa capacidad económica para hacerle frente. Entonces esta señora, muy buena gente, llega y la integra a su domicilio, la cría como una más de su hija, y viene una transición de una situación de hecho a una de derecho que ya genera derechos, obligaciones y responsabilidades para todos. Y aquí el punto es ese, la Corte afortunadamente ha abierto esa apertura y no es el único tema, va a haber muchísimos temas en la calle, hay muchísimos temas que vamos a encontrar, realidades sociales que generan derecho y que desafortunadamente o no se han podido ser revisadas por la Suprema Corte o todavía las personas no alcanzan ese proyecto. Yo veo una Corte transformadora, sus sentencias cada vez han sido más evolutivas y afortunadamente se está dando esta apertura para la sociedad. Y este es un gran ejemplo. En lo que hoy estamos platicando, me parece que lo encarna de manera fidedigna, Alexander, y me gusta mucho tu comentario. Ahora, déjame, te planteo también otra cuestión en relación a lo que apuntabas al inicio de tu participación. Tal vez entonces el problema radique, me atrevo a pensar, en los códigos, en las leyes que se nos han venido quedando en materia de derecho a familia un poquito atrasados respecto a esa realidad tan evolucionada que tú mismo citabas, Alexander. Sí, en lo personal es mi concepto, digo, el Código Napoleónico es de 1803, según recuerdo, y es el que viene y nos impera la codificación civil nacional. Básicamente tenemos el sistema tradicional romano y ahorita nos ha desfasado. Tan así es que ya se reconoce el matrimonio igualitario, existen algunos códigos que ya no que reconocen o exigen más bien el reconocimiento del nombre, que solamente debe llevar el apellido paterno del papá y el apellido materno de la mamá, cuando en realidad, pues, invaden, yo pienso que la esfera personal de cada uno. Entonces, sí, estos códigos nos han dejado atrás, pero también depende de nosotros, de los abogados, de los postulantes, de los jueces de distrito, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratar de superar eso. Y no es que se esté legislando, es que nos estamos adaptando, estamos cambiando. Y también esa adaptación, ese cambio, pues es con base en un mandato constitucional, porque los códigos tienen un papel y un lugar, pero en México rige una constitución, eso no lo podemos olvidar. Exactamente, sí, afortunadamente, digo, viene la reforma, está la Constitución y además tenemos otros mecanismos que nos ayudan, los tratados internacionales que reconocen y que expanden derechos. Entonces, nosotros transitamos de un estado de legalidad a un estado de ya ampliarnos, un estado de constitucionalidad, un estado de reconocer derechos humanos. Esa traslación es la que permite que hagamos esto. Y al final del día, si tú te fijas esta sentencia, pues se encuentra derivada de la Constitución, de los tratados internacionales y se va reconociendo una figura que estaba
no puedo decir que abandonada, sino desconocida o mal reconocida, por así llamarlo. Correcto, así es, coincido. Ahora, regreso contigo, Marilena, para plantarte esto. En ese tránsito que nos acaba de describir con gran puntualidad, Alexander, del estado de legalidad, me gusta mucho cómo lo definió, a un estado de constitucionalidad y de derechos, pues entra como ejemplo paradigmático esta sentencia y te quiero plantear lo siguiente. ¿Cuál es, Marilena, el punto de entrada? Llamémosle derecho a la identidad, derecho al nombre, porque ya estamos en ese plano, ya estamos en ese nivel argumentativo que la propia sentencia lo refiere y lo refleja, ¿no? De alguna manera. Cuéntanos esa parte de lo que dijo la Corte, por favor. Yo creo que aquí el tema es la realidad social. Ahí, por ejemplo, en defensa de la norma, esta norma surgió y se estableció de esta manera porque no existía prueba directa como ahora, por ejemplo, la prueba de ADN. Y no solo eso, sino los valores que se protegían en ese momento eran distintos a lo ya evolucionado que se protege ahora. Tenía que protegerse el matrimonio como una institución indisoluble necesariamente. Los hijos que eran del matrimonio, era indiscutible. Entonces, todo este ordenamiento surge en los términos de la realidad social en ese momento. En ese momento no había pruebas directas, no había nada. ¿Qué pasa? Esto ha evolucionado. Este concepto de la realidad social, la Corte lo ha cogido no solamente para este asunto, sino ya para varios. Lo entiende como una cuestión, son todos esos factores cambiantes, el económico, social, político, el ideológico, todas estas situaciones que ya rebasan al derecho, son ajustar todas estas situaciones de hecho al derecho. ¿Qué pasa cuando quitamos los valores que venía protegiendo el código? La prueba ya existe, una prueba directa. Bueno, entonces empiezan a desplazarse estas normas filiatorias tan estrictas y tan rígidas y que protegían valores que actualmente no se comparten por estas nuevas interpretaciones, que son las que tratamos de hacer precisamente aquí en la primera sala, ¿no? El sentido de decir, bueno, la norma tenía su razón de ser, tenía alguna finalidad válida, era válida su existencia, pero ya no lo es. Y entonces, si atraemos ahora sí todos los tratados internacionales, la Constitución, bueno, vamos a hacer estos ejercicios de ponderación, ¿no? Vamos a empezar a ver cuál es. Yo creo que el tema aquí en este asunto acaba siendo permeado en general por la realidad social. ¿Qué es lo que sucedió en la realidad? ¿Cómo fue? Claro, a partir de ahí traemos el tema de la solidaridad humana, sí, el proteger al más desvalido, cuidar al que está en estado de indefensión. En este caso, era su amiga, no tiene dinero para cuidar a la niña y se la deja, pues la señora en un acto de buena voluntad no solamente la cuida, la integra, la inscribe a la escuela, o sea, la hace su hija. Claro, ahí viene el tema de la solidaridad humana, de vamos a proteger al más desvalido, ¿no? Pero todo es con base en la realidad social. También viene el derecho esta situación de posesión de estado de hijo. En la antigüedad se utilizaba mucho, era el que estaba todo el tiempo con alguien ostentándose como su hijo, tuviera o no registro, pues porque en ese entonces no había esta accesibilidad a los registros, incluso se tenían que verificar las fes de bautizo, era toda una serie de eventos para poder decir que una persona sí era esa persona. Entonces, esta posesión del estado del hijo era muy común, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sustancialmente es eso, está en estado de hijo la niña, porque se comporta como tal, en una situación fáctica como tal. Claro, que estamos resolviendo que esta situación generó situaciones de derecho, trasladó la realidad de los hechos a generar obligaciones y derechos entre las partes, de reciprocidad como son en la familia. Pero precisamente por todo este panorama, yo creo que sí, la concatenación de los elementos, me parece que la realidad social es trascendente para delimitar este asunto, porque a partir de ahí ya se van juntando todos, ¿no? La afectación al nombre, la importancia de tener un nombre, la importancia de tener una identidad, la importancia de tener, de ser parte de alguien, ser parte de algo, ¿no? De una familia, porque aparte, insisto, como decía hace rato, no solo es que sea mi mamá, sino son mis tíos, mis abuelos, mis primos, es toda la constitución de un entorno familiar. Pero todo surge a partir de una realidad de hecho, ¿no? Entonces es llevar esta realidad de hecho a la realidad jurídica. Vamos a proteger esta situación de hecho generada por las diversas condiciones, en este caso, porque la señora tuvo la buena voluntad de encargarse de la hija. Y no podemos pretender que a través de algo rígido y legal, la hermana desconozca para quedarse con la herencia, ¿no? O sea,
Yo cuando quise acompañar a mi mamá, di fe de que fue su voluntad hacerte su hija, participé del acto, pero ya cuando no me conviene, no, yo voy a heredar solita, ¿no? No. O sea, estas situaciones son las que no pueden permitirse a través de la ley. ¿Por qué? Porque violan los derechos humanos de una persona. Oye, y ahí también en este comentario que nos compartes, Marilena, creo que hay un profundo mensaje a quienes nos están viendo que no necesariamente son abogadas o abogados. Es decir, la gente tiene que saber que esas realidades, esas conductas fácticas, a la postre pueden tener una traducción jurídica y pueden tener un matiz patrimonial o de identidad del sujeto, etcétera, pero ahí también recuperaría estas expresiones tuyas, Marilena, para casi hacer sonar una alarma en un sentido positivo, no negativo, de que hay que darnos cuenta de esto también y hasta dónde llega el efecto jurídico en nuestros actos. Sí, claro, porque aun cuando sean actos que aparentemente no son jurídicos, no debe entenderse esta limitación necesariamente a la norma, lo que estructura la norma y dice, no, todas las relaciones humanas van generando actos. Y estos, pues a partir del tiempo y por las relaciones que se empiezan a entablar, pueden generar efectos jurídicos. Y estos efectos jurídicos se pueden reconocer, como en este caso, ¿no? O sea, ordinariamente la ley no le daría efectos jurídicos ni alcance a este tipo de relación, pero se generaron. ¿Por qué? Porque surge el derecho de corresponsabilidad entre la familia, como decía Alexander, de los alimentos. Aquí ella ya tenía derecho a recibir alimentos. Pero también si su mamá hubiera vivido más tiempo y hubiera necesitado alimentos cuando fuera adulta, hubiera tenido ella obligación de proporcionarle los alimentos a su madre. Entonces se van generando estas relaciones de hecho, se transforman en relaciones de derecho. Importantísimo. Ahora regreso contigo, Alexander, y te planteo lo siguiente, ya para un tema que nos interesa más a los abogados, a las abogadas. ¿Puede haber cierta tensión? Te pregunto, Alexander, te lo planteo así. Cierta tensión entre este principio de realidad social al que alude Marilena y un principio de verdad biológica, porque, por ejemplo, ahorita con la ciencia, pues con todos los avances, una prueba de ADN permitiría dilucidar en efecto de quién es hija esta persona. Entonces, ¿pudieras tú identificar, Alexander, que en algún aspecto se genere esta tensión, este posible conflicto y que esto amerite técnicas argumentativas más sofisticadas, como la que mencionaba Marilena de la ponderación, a efecto de resolver este tipo de planteamientos? Yo creo que sí, en algún momento vamos a llegar puede llegarse a un tipo de, si eres hijo o no eres hijo de una persona, que la realidad social te reconozca de tal forma, esa es otra. De hecho, según recuerdo, actualmente la Suprema Corte tiene un asunto pendiente de resolución, donde se ve un tema muy parecido, donde una persona, y perdón que me explaye este punto, pero es como la forma más identificable, una persona un hombre conoce a una señora, tenía 2 hijos, se casan y dentro, ya los hijos ya grandes, registrados, y dentro de este tiempo, se casan y a los años tienen otros 2 hijos. Viene esta situación donde ahora fallece el señor y obviamente solo 2 hijos son suyos biológicos y los otros 2 no, pero aunque a los otros también los reconoció en la realidad social y a pesar de existir un registro previo. Ahora ese punto no ha sido dilucidado, pero aquí van a entrar a unos contextos donde en realidad puedes decir, identificar, está la voluntad por una parte del autor de la sucesión. Ahora hay que ver si las personas que son representantes de esa sucesión tienen legitimación para poder venir a impugnar ese reconocimiento, la voluntad que hizo el papá. Aquí en este asunto, cuando se establece lo relativo a la legitimación, se establecen si son limitadas o ilimitadas las facultades desde la perspectiva de en qué posición está, si es por propio derecho, como fue la hija que participó al momento de ser testigo, o si es albacea de la sucesión, o si es heredera. Entonces digo, todo este tipo de juego, yo creo, regresando a tu pregunta, yo la contesto en el sentido afirmativo, sí va a haber algún conflicto en algún momento. Todavía, insisto, no se ha resuelto este punto, pero yo creo que es parte del día a día de los abogados, del quehacer jurídico, y va a ser un tema importante, porque ahí sí se puede venir
así es la voluntad, ahora sí que contra la prueba genética. Entonces, Sí. vamos a entrar a ese punto. Entonces, sí, es algo súper padre eso. Y es algo que nos debe de llamar la atención, nos debe de generar muchas reflexiones y creo también que en un contexto de tanto dinamismo social, en donde las formas de vinculación familiar, los lazos afectivos entre las personas han cobrado tanto dinamismo, también se va a requerir una gran agilidad argumentativa de la profesión jurídica porque pues si ustedes en el ejercicio de la jurisdicción, si reciben argumentos pues formalistas, tradicionales, napoleónicos, ya que tú citaste, Alexander, el Código de Napoleón, pues aquí no, esto ya es otra discusión, y aquí ya ya no nos resuelve nada ese tipo de argumentación. Y a veces siento que la profesión jurídica se está quedando atrás, así como decíamos del legislador, pues también necesitamos abogados que planteen con todo el dinamismo que ustedes están manifestando, ilustrando estas cuestiones. En fin, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario del Amparo Directo 18/2020 con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y conversación con nuestros invitados del Amparo Directo 18/2020 y todo este tema complejo de la afiliación, de la realidad social, de los vínculos afectivos, del ejercicio de la solidaridad entre personas que integran un mismo núcleo familiar. Y te planteo, María Elena, regreso contigo para plantearte lo siguiente. Tenemos en la Constitución mexicana y también en los tratados internacionales un mandato de proteger la familia, no un modelo de familia, porque por ahí alguien dijo, bueno, muchos, ¿verdad? No, pues la familia es papá, mamá, los hijos, papá y mamá casados, de un modelo, y además pareja de distinto sexo, etcétera. Pero la vertiente interpretativa que tú exponías en el bloque anterior de la realidad social, tiene que ver con proteger diferentes formas de familia, darnos cuenta de que esto es en plural, no es la familia, sino probablemente las familias. ¿El derecho tiene que saber mirar esta realidad, María Elena? Sí, por supuesto. Me parece que atendiendo a la realidad, los tipos de familia pueden ser tan diversos como personas somos, ¿no? Puede darse familias por adopción, familias uniparentales, está el abuelo que cuida a los nietos nada más, están las parejas homosexuales que se casan, que pueden tener, o sea, todos los alcances que puede tener la familia es muy complejo. Incluso me parece que definirlo sería limitarlo. Creo que son ese tipo de conceptos que tienen que ser indefinidos. Se pueden ir definiendo caso por caso el alcance que puede tener en esa situación concreta. Creo que en materia familiar debe de ser así. La tensión que surge entre los valores que se están analizando en ese momento se tienen que ver casuísticamente. Porque, insisto, dar un concepto es limitarlo y en el caso es la variedad de relaciones es tan amplia que el establecer tipos de familia es limitante. Y me parece que esto no es así. Incluso creo que la propia doctrina jurisprudencial de la primera sala va en ese sentido, en el sentido de no limitemos. Vamos a analizar caso por caso a ver si aquí surge o no. Nosotros tuvimos ahí en la ponencia el caso de violencia familiar y no estaban casados, nada más tenían una hija en común. Entonces decía el juez y el colegiado y todo el mundo le dijo, no hay violencia familiar porque nunca se casaron, nunca fueron concubinos. No, claro que hay violencia familiar, los une un vínculo grandísimo como una hija. Tener que ponerse de acuerdo en la hora de escuela, de sueño, de cuidados. Todo eso es a lo que me refiero. Me parece que en materia de familia el conceptualizar lo limita. No, el operador jurídico tiene que estar abierto a entender caso por caso las situaciones particulares concretas y a partir de ahí definir si esa relación da o no para establecer un vínculo familiar. Oye, y esto que mencionas también nos abre una puerta bien interesante hacia el futuro, porque en la propia sentencia que estamos analizando se menciona, y Alexander también hizo alusión al tema de maternidad subrogada,
pues que es un tema, como quiera, en fin, novedoso, no es un tema de hace 300 años, etcétera. O técnicas de reproducción asistida, uso de tecnologías para efectos reproductivos, etcétera. Y quién sabe qué vendrá más adelante, ¿no? Entonces también esa parte donde tú dices, bueno, es que conceptualizar limita o definir limita, quiere decir que estamos abiertos al futuro. Quién sabe qué nos va a traer, ¿no? La dinámica familiar. Pues es que yo creo que esa ha sido la realidad, ¿no? De unos años para acá, es cómo va evolucionando la ciencia, ¿no? Simplemente que ya exista la prueba genética directa, es comparación con hace 40 años, pues jamás se lo hubieran imaginado, ¿no? Era prácticamente nacía el hijo y el papá lo cargaba y lo reconocía, ¿no? No, ahora, incluso por ejemplo en Alemania, se exige que para poder registrarlo como hijo de un ciudadano alemán, lleve prueba genética. No es que se ofenda a nadie ni nada, ¿no? Es como parte de... ¿Por qué? Porque va a acceder a los beneficios de esta sociedad. Entonces es necesario que sea hijo de un alemán o de una alemana, ¿no? Pero me parece que justo es eso, es estar abiertos porque la ciencia avanza a pasos agigantados y el intentar nosotros como juzgadores, operadores jurídicos o incluso como litigantes, ganarle a la ciencia estableciendo panoramas, jamás lo vamos a lograr. Mejor vamos viendo caso por caso qué sucede, cómo ha avanzado esto, hacia dónde va, y cuando vaya llegando ir viéndolo y ponderándolo, porque la ciencia definitivamente va más adelantada y nos va a seguir ganando la realidad, ¿no? Sí, no lo vamos a lograr, pero yo creo que tampoco es deseable intentar corregirle la papeleta a la ciencia desde el derecho. Yo creo que la ciencia tiene su lógica y al contrario, yo creo que ha aportado mucho en términos de calidad de vida. Bueno, hay que recordar las vacunas en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Si no fuera por la ciencia, imagínate cuántas personas habrían muerto. Oye, a ver, en esto regreso contigo, Alexander, para plantearte. Sin embargo, la Corte también en esta sentencia da cuenta de una preocupación formal que ya por ahí ustedes planteaban, que es, pues si se tienen dos actas, pues que no se pueda producir alguna situación de inseguridad jurídica o que sea, que se utilicen las dos actas para sacar algún beneficio, no necesariamente legal. Y ahí es donde te quiero plantear esto, porque la sentencia ordena llevar a cabo anotaciones marginales en ambas actas, e incluso de manera cruzada, la primera respecto a la segunda. Coméntanos esta parte, Alexander del Fallo, por favor. Bien, pues en la sentencia, ante la existencia de las dos actas, se parte de la base si cuál debe de prevalecer, si la primera o la segunda. Aquí en el contexto que se hace la sentencia se dice, es un caso sui generis. A diferencia de cuando se trata de menores y existe un abandono por parte de ellos, se puede perder esa filiación biológica y por lo tanto declarar inexistente la primera. Aquí se determina y se dice, no, aquí no va a ser así, porque la chica ya es mayor de edad, entonces ahora ya tiene el ejercicio para ir a eliminar o a demandar que cese ese vínculo biológico que existe con su madre biológica y por lo tanto que se lleve a cabo la cancelación de la primera acta. Como la Suprema Corte no puede invadir esta parte, porque en realidad sería una intromisión a la voluntad de la parte, de la chica, entonces aquí lo que se dice es, mira, vamos a dejar subsistente la primera, haz una anotación de que existe una segunda acta en la que se hizo por filiación de solidaridad humana y deja viva la segunda también y haz una anotación de que existe una previa. Lo que sí se ordena en esta sentencia es llevar a cabo la cancelación de la CURP, porque finalmente lo que se busca es evitar que pueda existir una dualidad de registros y que, como bien decía Marilena hace rato y acertadamente, dice que se pueda prestar a que existan dos identidades y tal vez un fraude. Entonces, básicamente, lo que la sentencia trata es como de cerrar todo. Es un caso muy sui generis por las particularidades que trae, pero existe un caso muy bonito y tratamos de hacer el cierre. Sí, y de esa manera también creo, Alexander, la Corte se muestra sensible en el sentido de que hay que reconocer una realidad, pero que luego hay formalismos jurídicos que hay que cumplir. Vaya, tampoco se puede prescindir de esa formalidad que implica pues la validez y los efectos de la primera acta, que si la persona no lo decide, subsiste jurídicamente, ¿no? Exacto. Ahora, aquí hay un punto importante que platicaste hace rato. Dices, bueno, también la chica tuvo dos hijas y la registró y la registra con su apellido,
que tiene ahora con la segunda acta. Y aquí en un primer momento se pensaba, dice, uy, si reponemos el procedimiento porque viene, o sea, es que no se escuchó a las menores. Y en realidad es que se parte de una base. Se dice, a ver, no las vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque en realidad es que van a permanecer con el apellido con el que ellas se han ido identificando. Que hay que también dejar plausible una cosa, y puede ser que cuando ahora las niñas que tenían 14 y 12 años, puede ser que tengan 18 años y digan, es que yo me siento más identificada con mi abuela materna biológica que todavía sigue viva, pero eso, insisto, pues es un tema que no se tocó como tal porque no era parte de nuestra litis. No, sí, digamos, las niñas no fueron aludidas en la reflexión de la Corte. No, solamente se hizo un pronunciamiento, no se les escucha, pero porque en realidad van a permanecer con el mismo apellido con el que ellas crecieron, nacieron y se siguen desarrollando y se sienten identificadas. Correcto. Oye, a ver, regreso contigo, Marilena, para plantearte esto. Escuchando a Alexander y escuchándote a ti, y bueno, obviamente leyendo esta sentencia, yo estaba pensando en cómo los juristas tradicionales mexicanos, quienes nos dieron clase, algunos de nosotros, o en esa formación más acartonada, formalista, ¿cómo entienden esta nueva lógica de la argumentación jurídica, de la interpretación normativa? Porque yo lo que veo aquí también, Marilena, y te lo planteo, es un salto generacional. Es traer a una jurisdicción como la de la Suprema Corte al presente y al futuro y dejar atrás un paradigma en el que, créeme, muchas generaciones de abogados fuimos, y me incluyo, por supuesto, educados, y todos de repente llegan estos conceptos nuevos y dice uno, caray, espérame tantito. O sea, ¿qué pasa con esa visión más tradicional del derecho, Marilena? Pues yo creo que no queda desplazada propiamente, ni es que ya no exista y que ahora exista el nuevo derecho constitucional. Yo creo que todo en un análisis distinto, visto desde una perspectiva distinta, sigue siendo funcional y sigue siendo práctico. Esta Corte ya lleva varios años determinando situaciones de ponderación, de argumentación, haciendo test de proporcionalidad, pero eso no descarta, por ejemplo, a los grandes procesalistas, ¿no? Y tenemos a los grandes autores que nos siguen explicando en este mismo asunto, entender el estado de hijo, ¿no? Pues se puede acudir a los grandes civilistas de antaño y uno entiende el por qué surgió esta figura. Es lo que le decía yo hace rato, ¿no? El hecho de que tenían una finalidad hasta constitucionalmente válida en ese momento. Pero si uno estudia al autor anterior, se da cuenta por qué, entiende el contexto y contextualiza la norma. Y entonces, a partir de ahí sabemos qué es lo que podemos quitar y qué es lo que no. Porque tampoco me parece que ahora este nuevo sistema de interpretación pueda arrasar con todo nuestro sistema. No, yo creo que lo complementa. Creo que es ver el derecho desde una visión distinta. Pero eso no implica como que destruir todo lo avanzado, ¿no? Tenemos autores reconocidos que siguen hasta la fecha, hasta Planiol, gente, ¿no? Muy antigua, y tenemos como que grandes civilistas, todo esto sirve en su contexto, por lo menos para entender el contexto en el que surgió esa figura jurídica. Claro, a partir de ahí no una interpretación rígida y quizá como era antes, ¿no? Esto es el derecho y a partir de aquí muy kelseniana, ¿no? No, sino darle una visión nueva, ponderativa, de argumentación, analizar qué sistema nos sirve para cada asunto, porque no todos los asuntos se pueden resolver con el mismo sistema. Me parece que el tema de la argumentación sí da para mucho, pero una argumentación correcta, fundamentada también en el constitucionalismo, porque no es que sea llegar a dar los argumentos que van dando la vibra, no, es estructurar todo un sistema de análisis internacional, constitucional, y a partir de ahí tratar de estructurar y darle significado y sentido a la norma, no eliminarla, sino vamos a ver por qué existe y cómo funciona, pero de qué manera funciona en la actualidad, ¿no? Por eso creo que sí es necesaria esta evolución jurídica, es indispensable, ya existe desde hace varios años, hemos ido avanzándola. Sin embargo, no me decanto por la idea de que todo lo anterior no nos sirve, al contrario, creo que todo nos sirve para llegar a un análisis verdadero de ponderación. Oye, coincido, y la tradición jurídica occidental, al menos en los últimos 25 siglos, se ha ido construyendo sobre peldaños de manera evolutiva y nos hemos beneficiado de pensamientos
pues muy antiguos. Yo todavía en mis clases de argumentación cito a Aristóteles, ¿no? Claro. Y el silogismo deductivo con todo lo que ello implica, en fin, sin duda. Pero también es cierto, y aquí los convoco a ti, Marilena, Alexander, a toda esta generación de brillantes juristas que están en el ejercicio jurisdiccional, a escribir sus propias obras y a escribir su propia doctrina, que puede estar reflejada en sentencias. No tienen por qué ser artículos académicos o libros, etcétera. Ustedes hacen mucho en sus sentencias para que pues el día de mañana, como hoy hablamos de Planiol y Riperto, de esa doctrina francesa civilística tradicional, etcétera, pues podamos hablar también de sus grandes aportaciones, de sus grandes obras. Entonces, ahí está la invitación, para que también cada quien cumpla su compromiso histórico. Ahora, nos estamos acercando al final, Alexander, del programa, pero no te quiero dejar de plantear esto. ¿Compartes la idea, pregunto, de que pudiera esta sentencia ubicarse en una lectura constitucional del derecho de familia, es decir, un derecho de familia desde la óptica de la constitucionalización, en donde ya el discurso es un discurso de derechos humanos y no, como decíamos al principio, de pura legalidad, y tú mismo apuntabas el tránsito de un modelo de Estado a otro? ¿Es el derecho de familia constitucionalizado, Alexander? Yo creo que sí, yo creo que desde el aspecto de que ves el artículo 4 constitucional, cuando reconoce el derecho a la familia, a la identidad, el interés superior del menor, la evolución que ha tenido todo el derecho familiar y la tendencia que debemos de tener a actualizarla y a advertir la realidad social, va a ir generando nuevos modelos familiares, así como se tuvieron los nuevos modelos familiares en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, los hijos, así mismo va a ir habiendo reconocimiento. Inclusive, pues yo se los dejo latentes. Puede el día de mañana venir a demandar el hijo de la pareja la pensión alimenticia a la persona, aunque no esté reconocido por el simple hecho de acta, o aunque no esté todo, por el simple hecho de tú tenerlo bajo el estado de posesión, dijo, como bien decía Marilena, me va a generar a mí una obligación, si no directa, cuando menos indirecta. Entonces, son temas novedosos, pero que hay que verlos, no creo que novedosos como tal, pero sí hay que verlos con una novedad argumentativa y una apertura al momento de tener el criterio de resolver estos asuntos. Y caramba, pues ese es un gran desafío, ese es un gran reto, porque se dice fácil, pero lleva mucho trabajo. Esta sentencia es la prueba, es una sentencia larga, es una sentencia densa también, quiero decirles que hay un grado de densidad porque el tema lo ameritaba naturalmente, y esto nos hace, Alexander, Marilena, pues que estemos llamados a seguir reflexionando, a seguir pensando, a estudiar más y a reaprender, porque también se están dejando atrás muchos modelos, no para abandonarlos, dice Marilena y dice bien, pero sí para darles una revisadota y caramba, pues actualizarnos. En eso no hay excusa y no puede haber demora. Marilena Corral, Alexander López Moreno, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.